Marcos capítulo 6, versículo 45 al versículo 52. Dice el versículo 45 de Marcos capítulo 6. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Verso 49. Viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Verso 52. Porque aún no habían entendido de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. El mensaje, el pensamiento de esta noche es caminar. Y cuando usted piensa en esa palabra es porque hay un camino. Dice que al hombre hay caminos que le parece derecho, pero son caminos de muerte. Y cada vez que usted piensa moverse, es hacia dónde va a ir, hacia dónde vamos a ir. Impresionante que en esta historia Jesús anda sobre el mar. Es uno de los hechos más sobrenaturales que yo he leído. De todo lo que he leído de Jesús, me causa admiración que Él, no como Dios, sino como hombre, camina sobre el mar. ¿Usted por qué dice eso, Anderson? Porque Pedro también caminó. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, es la facultad y la capacidad que Dios quiere darnos para caminar en lo sobrenatural. ¿Cuántos quieren caminar en lo sobrenatural? ¿Cuántos quieren caminar encima de las circunstancias? Eso es lo que representa este pasaje. Eso es lo que representa lo que Dios nos quiere hoy enseñar. Y quiero primero hablar del contexto. Y el contexto es que Jesús había multiplicado los panes y los peces. Lo habíamos hablado el domingo pasado. Y esa multiplicación hizo que la gente tuviera un mal pensamiento de Jesús. Recuerda que ellos pensaron colocarle como rey. Y Jesús, a escuchar sus pensamientos, Jesús se apartó de ellos. Pero antes de apartarse Jesús de ellos, dice que Él se separó a los discípulos y los mandó a la otra ribera. Y les dijo que los esperara. Y Él se fue al monte a orar. ¿Listo? La gente comió, se sació y la gente se fue. Pero en el versículo 45 quiero comenzar a profundizar en algunas palabras. Y la primera expresión o la primera frase que quiero profundizar es: y enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca. Dice, y enseguida hizo. Esa palabra enseguida hizo, ese hizo habla como si los fuera forzado. Mire que los discípulos, usted se pone a leer detenidamente, los discípulos no se querían ir. Los discípulos no querían remar en la barca, no querían irse en ese lugar. Todavía querían estarse ahí. Y Jesús dice que los hizo entrar en la barca. Y aquí yo me quiero detener para sacar algo para nosotros. ¿Qué podemos aprender de esta frase? Gloria a Dios por lo que Dios ya hizo. Y hay personas que se quedan por lo que Dios hizo y no quieren continuar, no quieren avanzar. Se quieren quedar ahí en la multiplicación de los panes y los peces. Yo te quiero decir que buenas son todas las misericordias de Dios y todos los días se renuevan. Es decir, el hoy, gloria a Dios por el hoy, gloria a Dios por las bendiciones del hoy. Pero Dios te quiere dar más. Y a veces nosotros no tenemos el más de Dios porque no queremos estar ahí, no queremos despegarnos de esa bendición, de eso tan hermoso
He hallado personas que se quedaron en el pasado. Hay personas que se quedaron en la situación económica del pasado. Decían, es que en el pasado sí era posible vivir. Es que en el pasado yo sí tenía. Es que en el pasado yo sí hacía. Y sabe, esas personas no quieren salir de ese pasado. Otras personas piensan en el futuro. No, si yo tuviera más oportunidades. Pero sabe, Jesús les quería enseñar algo, el presente. Usted el futuro y el pasado no puede hacer nada. Eso le pertenece al Señor. Es momento de ser obediente a Dios. ¿Cuántos quieren ser obedientes a Dios? Gloria a Dios por lo que hizo Dios. Pero es necesario salir de ese lugar. Mire que Jesús, cuando lo despidió a ellos, Él salió y mire que Jesús, la gente tenía una intención. La gente quería colocarlo como rey o como gobernador de ellos. ¿A quién no le gustaría estar en ese momento ahí? Sentir lo que se habló, lo que se vio, lo que se hizo. De pronto los discípulos estaban emocionados, estaban conmocionados. Y ellos estaban tan impresionados que no querían irse. Yo creo que si hubieran celulares se tomarían fotos, firmarían autógrafos. Porque lo que Jesús hizo en ese momento llamó la atención de todos. Usted sabe que es una multiplicación de 5 panes para 5,000 personas. Eso es algo sobrenatural. Eso era algo que ellos jamás habían visto. Era jamás. Y a veces pasamos momentos en nuestras vidas que Dios da una provisión, que Dios trae algo sobrenatural y pensamos que Dios no tiene la capacidad de hacerlo algo más o hacer algo nuevo. Y queremos no salir de ese lugar. Ellos no querían irse de ese lugar. Pero el Señor hizo que los hizo entrar en la barca. ¿Qué representa la barca? La barca representa tu transporte. La barca representa el transporte que tú utilizas para llegar al otro lado. Y hay cosas que Dios ha depositado a nuestras vidas. Hay barcas que el Señor quiere que hoy tomemos. Hay decisiones que el Señor hoy quiere que tú te montes. Porque es necesario que la vida continúe y no quedarnos en la multiplicación de los panes y los peces. Es necesario avanzar con Jesús. No quedarnos, sino avanzar. ¿Cuántos quieren avanzar conmigo? Yo no me quiero quedar en lo que ya Dios hizo hoy o lo que hizo ayer. Yo quiero ver algo más de Dios. Pero para ver el algo más de Dios tengo que obedecer. Y a veces el obedecer, el Señor mismo va a hacer y me va a introducir a lo nuevo que Él tiene para mi vida. Y esa expresión "y hizo", yo creo que a nadie le gusta que lo agarren de la mano y se sienta ahí. A nadie le gusta que lo agarren de la mano y lo sienten ahí, se queda quieto ahí. Esa expresión me habla cuando yo era pequeño. Los docentes, los profesores lo agarran a uno y se sienta ahí. Y no se pone de pie. O cuando va en el transporte, se queda quieto hasta que lleguemos al otro lado. Porque a veces no entendemos lo que viene y pensamos que lo que estamos viviendo es lo último. Pensamos que lo que estamos viviendo, ya el Señor no va a hacer más milagros. No. Te quiero decir, toma la barca. Hay una barca que está esperando. Hay decisiones que hoy están esperando que tú la tomes para continuar. Continuemos. Cuando el Señor te hace montar a la barca, Él te va a dar una dirección, porque dice delante de Él a Betsaida. El Señor hizo que se fueran hacia ¿dónde? Hacia Betsaida, una región cerca. Mire, si el Señor quiere que tú tomes una barca, el Señor siempre te va a dar un rumbo, una dirección. Lo poco que llevo del Evangelio conociendo a Cristo, cada vez que el Señor me invita a hacer una decisión, el Señor ya tiene un destino para mi vida. Y hay decisiones que dan temor, y hay cosas que dan miedo, y hay momentos que yo no quiero separarme de la bendición, porque pienso que allá no hay bendición. Pero cada vez que obedezco al Señor,
Cada vez que le hago caso al Señor, veo que siempre valió la pena salir de ahí. Nosotros debemos obedecer a Dios, porque cuando usted obedece a Dios, el Señor siempre te va a traer una dirección. Mire que cuando Abraham salió y Abraham estaba bien económicamente. Abraham era un hombre rico, era un hombre que lo tenía todo, no tenía hijos. Pero Abraham obedeció a Dios. Y cuando obedeció a Dios tuvo que separarse. Tuvo que separarse de su familia. Tuvo que separarse de sus queridos. Y a veces nosotros queremos quedarnos ahí en la bendición. Y no queremos separarnos porque pensamos que vamos a perder la bendición. Y Abraham, gracias a Dios que obedeció. Es necesario a veces obedecer a Dios. Siempre es necesario obedecer a Dios. Porque cuando tú quieres obedecer, siempre el Señor va a hacer una separación. Pero esa separación, Dios va a tener un destino profético para tu vida. Si tú te separas de aquellos que tú estás unidos en una bendición, el Señor va a traer un destino profético para tu vida. ¿Cuántos quieren ese destino? Yo quiero ese destino para mi vida. Vamos al verso 46. Verso 46 dice: y se fue al monte a orar. ¿Se fue al monte a qué? A orar. Dígale a su hermano: volver en sí. Volver en sí. Mire que cuando Jesús hacía un milagro, cuando Jesús sanaba a alguien, Jesús siempre iba al monte. La mayoría de veces. ¿Por qué? Porque si Él no subía al monte, la gente desviaban sus pensamientos. Mire que la gente tenía un pensamiento erróneo de Jesús. Lo querían colocar como gobernador de este mundo. Y Él mismo dijo: yo no vine a decir, la paz que yo no vengo no es para este reino, o el reino que yo he traído no es para este lugar. No intente mezclarme con el hombre, porque mi paz y mi reino es totalmente diferente como se maneja en la humanidad. Y si Jesús no va al monte, y si Jesús no va a la presencia de Dios, Él no vuelve en sí. Después de cada milagro, después de cada victoria, después de cada multiplicación, de cada bendición que Dios ha hecho para tu vida, hay que ir al monte. Hay que ir a la presencia de Dios. Porque si no vamos a la presencia de Dios, nos vamos a contaminar de lo que la gente nos habla, nos vamos a contaminar de lo que la gente nos dice. Y Jesús sabía eso. Mire que cuando Moisés estaba en el monte, y habían relámpagos y Dios hablaba como trueno. ¿Usted sabe qué es escuchar la voz como trueno? Eso es algo sobrenatural y algo que da temor. Pero dice que cuando la gente veía eso, ellos comenzaron a separarse del monte. Y tantas cosas que vieron en el monte se separaron tanto del monte, que dice que un día la gente dijo: Aarón, ya Moisés no baja, háganos un Dios. ¿Y qué hizo Aarón? Le hizo un Dios, le hizo un becerro. Cuando tú te alejas del monte, cuando tú te alejas de la presencia de Dios, vas a comenzar a hacer lo que la gente te dice. Vas a comenzar a actuar de lo que la gente a tu alrededor te dice. Y Jesús sabía, Jesús era humano igual que usted y que yo. Y Jesús sabía que la gente lo podía manipular. Es por eso que cada vez que tú veas la gloria de Dios, donde quieras que estés, es necesario ir a la presencia de Dios. Porque si no voy a la presencia de Dios, mis sentimientos, mis emociones se van a desviar. Y voy a errar. Y voy a hacer lo que Dios no me mandó a hacer. Verso 47. Dice: y al venir la noche. Cuando dice al venir la noche representa un tiempo de oscuridad. Mire que la gente no se prepara para el tiempo de oscuridad.
Gloria a Dios por la bendición. Gloria a Dios por los panes y por los peces, pero llega una noche. Y a veces usted cuando está celebrando y usted cuando está en júbilo, llega algo que usted no está ni siquiera preparado. Llega la noche, porque la noche se representa oscuridad. Y si usted no está en la presencia de Dios, no sabrá cómo responder a la noche. No sabrá cómo responder a ese tiempo de tinieblas. No sabrá qué hacer. Es por eso que la mayoría de tiempo Jesús se la pasaba en el monte, porque Él sabía qué es lo que iba a comenzar a hacer más adelante. Mire que los discípulos, ellos se van de la barca, Jesús se separa de ellos y los discípulos no alcanzan a imaginar la magnitud de lo que ahorita van a comenzar a vivir. Ya no están en tierra, ya no están con la gente compartiendo, ahora ellos están separados de su maestro. Y Jesús sabía qué es lo que iba a venir. Y a veces nosotros estamos tan distraídos y estamos tanto con la gente, hablamos tantas cosas de las cosas que ya pasaron. En Isaías dice: yo a usted haré cosas nuevas, cosas que no serán necesarias recordar cuando ustedes salieron de Egipto, cuando cruzaron el Mar Rojo. Yo haré cosas nuevas que harán que ustedes olviden aquellas cosas. Porque a veces pensamos que Dios no va a hacer nada más. Y peor aún, ni siquiera estamos preparados que va a venir un tiempo de oscuridad. Siempre cuando veo un tiempo de bendición, lo seguido de un tiempo de bendición, siempre es un tiempo de oscuridad. Pero el tiempo de oscuridad no es para matarte, el tiempo de oscuridad es para probar lo que hay en tu corazón. Pero si tú no estás preparado y no subes al monte, no sabrás responder a ese tiempo de oscuridad. Continuemos. En el verso 47 dice que la barca estaba, ¿a dónde? En medio del mar y él solo en tierra. Sí, humanamente él estaba solo en tierra, pero espiritualmente él estaba hablando con Dios. Él estaba hablando con su Padre. ¿Y los otros dónde estaban? En medio del mar. Póngase a pensar, ¿será que estos discípulos estaban orando? ¿Qué piensan ustedes? Si no se querían montar en la barca, ¿qué estarían haciendo? Estarían recordando lo que pasó. Lo más seguro, estarían recordando. Y se acuerda Pedro, los peces y los panes. ¿Usted trajo pan? Yo creo que comían hasta pan ahí, estaban comiendo pan. Ellos ni siquiera sabían dónde estaban. Estaban en medio del mar, en un tiempo de oscuridad. Uno estaba hablando con su Padre y los otros hablando entre ellos mismos. Mire que en los tiempos donde el Señor nos separa, son los tiempos que usted debe valorar. Si usted está solo en casa, valore ese tiempo en la presencia del Señor. A veces uno está solo y a veces Dios permite momentos solos y uno dice: ¿y ahora qué hago? Estoy tan aburrido, no sé qué hacer. El Señor te quiere preparar, pero vaya al monte. Hay que aprovechar el tiempo. Y cuando estés solo y cuando no tengas planes, ¿qué mejor plan? Hablar con papá. Habla con papá para que papá te enseñe qué es lo que ha de hacer. Ellos estaban hablando, lo más seguro, de lo que había acontecido anteriormente. Y a veces nosotros en los tiempos solos buscamos pasatiempos. La misma palabra lo dice, pasatiempos. Y realmente no estamos aprovechando hablar y tener una relación con nuestro Padre. Y dice la palabra de Dios en el versículo 48: y viéndoles, impresionante, ¿qué dice la palabra? Y viéndoles. ¿Jesús dónde estaba? ¿Jesús dónde estaba? Pero Jesús estaba en el monte. Y ellos estaban en el medio del mar. ¿Cómo fue capaz Jesús verlos? Yo le quiero dar un secreto a usted. El que tiene una relación con Dios tiene la capacidad de ver dónde están sus hijos. Tiene la capacidad de ver dónde está la bendición. Tiene la capacidad de ver el futuro. Tiene la capacidad de ver. ¿Sabe por qué? Porque el Señor te enseña. Eso es simbólico. Jesús, ¿dónde estaba? En el monte. Y el monte representa el lugar más alto. Y cuando tú estás en el lugar más alto, tiene la óptica mejor, tiene una mejor óptica, puedes observar. A pesar que hay un tiempo de tinieblas, tendrás la capacidad de observar.
Eso es la oración. La oración es el tiempo donde tú vas a tener una mejor óptica de tu vida. Vas a tener una mejor óptica acerca de dónde vas a direccionarte, hacia dónde vas a ir, hacia quién vas a ayudar. Esa es la oración. Mire que cuando Abraham y Lot se separan, Abraham escoge el monte y Lot escoge la llanura. Lot dice, no, yo quiero estar aquí en la llanura, en todo lo fértil, en la llanura, y a Abraham le tocó las montañas. Gloria a Dios que a Abraham le tocó las montañas. ¿Sabe por qué? Porque cuando él subió al monte, el Señor le dice, alza ahora tus ojos, porque todo lo que veas será tuyo. Si él está en la llanura, ¿qué es lo que puede ver en la llanura? Es una mirada muy limitada, es una mirada que no va hasta la dimensión que el monte. Eso representa la oración. La oración representa el momento donde yo puedo ver más allá, porque estoy en un lugar alto y puedo ver la dimensión de todas las cosas, a pesar que hay un tiempo de oscuridad. Mire que Jesús estaba separado de ellos. Aproximadamente en otro evangelio, creo que el evangelio de Juan, si no estoy mal, el evangelio de Juan dice que estaba en tierra de 6 a 5 kilómetros aproximadamente. Ellos habían despegado de tierra, de la barca, de 6 a 5 kilómetros. 5 a 6 kilómetros, tú tienes la capacidad de ver de 5 a 6 kilómetros. Pero si estás en la montaña, sí lo tendrás capacidad de ver. No importa la distancia que esté. Si tienes una relación con papá, tendrá la capacidad de verlo. Amén. Continuemos. Dice que los vio remar con gran fatiga. Cuando dice remar con gran fatiga, es intentar hacer algo cansado. Y usted cuando está cansado, se le hace más pesado, se le hace más largo el tiempo y se le hace eternidad llegar al otro lado. Cuando usted está cansado, usted pierde el panorama, sus emociones, su mente y su razón no concuerdan y realmente usted se desanima. Mire que Jesús vino en un tiempo especial. No vino cuando salieron o cuando estaban llegando casi a la mitad del mar. Vino cuando estaban cansados. Yo me preguntaba por qué el Señor no vino antes. ¿Por qué el Señor esperó que ellos se cansaran? Porque a veces nosotros le damos y le damos, vienen las circunstancias, vienen los problemas, usted dice, no, yo puedo, y usted hágale, hasta llega un momento que usted dice, ya no aguanto más. ¿Sabe? Jesús está esperando que usted diga, ya no aguanta más, para Él aparecer. Porque si Él apareciera antes, a Él no le dan el timón, a Él no le dan la barca. Porque a veces cuando Jesús aparece y nos quiere ayudar, nosotros nos queremos los chachos. Nosotros nos queremos que no sabemos el camino. Nosotros nos creemos que sabemos la vereda. Digo, no, es que es por acá. Entonces Jesús dice, no, yo espero que ellos se cansen, para que cuando estén bien cansaditos, yo aparezco y realmente me den el control de su vida. Y hay circunstancias y hay necesidades que nos van a cansar, solamente por el simple hecho que Jesús quiere tomar el control de tu vida. Solamente por eso, porque anteriormente nosotros nos queremos que nosotros somos los dueños y somos los solucionadores de todo. No tenemos el deseo de decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres hacer? Y dice que vino a ellos, andando sobre el mar. Mire que antes que Él viniera, ellos estaban cansados porque el viento les era contrario. ¿Qué es un viento contrario, iglesia? Un viento contrario es todo aquello que te quiere retroceder. Y pasa algo, que cuando usted está a la mitad del camino o cuando está llegando, siempre va a aparecer un viento contrario.
Y el viento contrario quiere que tú no avances. Mire, usted está cansado. Y a pesar que está cansado, está en medio del mar. Y a pesar que está en medio del mar, ahora un viento contrario. ¿Qué más hace falta? Pero Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Mire que Jesús no tenía una barca. Jesús no tenía un transporte. Y si el viento era contrario para ellos, pues póngase a imaginar para Jesús. Si los dos estaban reunidos en la barca y el viento los movía, ¿qué será de Jesús que iba solo y sin barca? ¿Por qué Jesús sí tenía la capacidad de llegar hasta ellos y ellos no tenían la capacidad de avanzar más? Secreto, la oración. Hay mucha gente que ahorita está corriendo. Déjelos que corran. Usted y yo, preocúpase mantener un tiempo con Dios. Porque si usted y yo ocupamos tiempo en la oración, te digo algo seguro, los vas a alcanzar y te lo vas a pasar. Porque eso no se trata de que llegar primero, eso se trata de pasar un tiempo de oración y que cada paso que tú des, el Señor te dé la fuerza. Eso es la oración. Es la capacidad que tú puedas atravesar los vientos, puedas atravesar el mar y pasar encima del mar, porque tú tienes fuerzas y las fuerzas no son tuyas, las fuerzas son de Dios. Hay gente que en este momento está avanzando, está corriendo, pero llegará un día que se cansarán. Porque dice la palabra que los jóvenes flaquean y caen. Pero el que pasa tiempo en la oración, a pesar que no avance tanto, cuando toca el mar, avanza más que los otros. Usted quiere pasar los problemas, quiere pasar las adversidades, pasa un tiempo de oración. Para que tus músculos, para que tengas fuerzas y puedas llegar al otro lado. Porque dice que andaba sobre el mar y quería adelantárseles. Mire que Jesús podía hasta pasarlos. ¡Qué vergüenza! Ellos salieron primero. Y Jesús no venía corriendo, Jesús venía caminando. Y quería adelantárseles, pero el Señor no lo hizo. ¿Sabe por qué no lo hizo? Porque el Señor espera por ti. Hay mucha gente que en este momento, lo que me están oyendo, ahorita de pronto estás cansado, estás fatigado, no tienes fuerzas para avanzar. Y tú dices, pero el Señor me indujo a esto. El Señor me indujo a este momento. Me sacó de una bendición y ahora estoy en medio del mar. Me sacó en medio de un momento de gloria, un momento donde tenía la bendición y ahora estoy en medio del mar. Déjeme decirle, el Señor no te va a pasar porque otro te deja ahí botado. El Señor va a esperar por ti. Mire que el Señor podía pasárselos, pero el Señor no los pasó, el Señor los esperó. Si fuera por Dios, hace rato el Señor fuera llegado ya. Pero el Señor no ha llegado porque ha tenido paciencia con tu casa, porque ha tenido paciencia con tu vida. Y Él sabe que tú solo no puedes atravesar el mar. Él sabe. Una cosa es que Jesús le dijo, vayan adelante. El Señor nunca le dijo a ellos, me esperan al otro lado. Nunca le dijo eso. Y a veces nosotros en el caminar pensamos que vamos a llegar solos. Yo te quiero decir algo, el Señor siempre te ve. Y el Señor nunca intentó que ellos llegaran solos. Solamente el Señor estaba probando sus corazones. Verso 49. Viéndolo ellos, ¿cómo estaban ellos emocionalmente? Cansados, fatigados. Y a pesar de todo esto, viendo ellos, pensaron que era ¿qué? Un fantasma. Esos discípulos tanto tiempo caminando con Jesús y todavía creyendo en Gasparín.
Pero eso ocurre cuando usted está cansado y cuando yo estoy cansado. Cuando usted y yo estoy cansado, lo único que vamos a ver es fantasmas. Todo nos va a dar miedo. Todo nos va a dar temor. Esta semana tuve la oportunidad de visitar un hogar y la puerta estaba medio abierta y dije, buenas. Y apenas dije buenas, yo sentí que alguien saltó y quedó como así. Yo dije, tranquilo que yo no vengo a hacer nada malo. ¿Sí me reconoce? Sí, sí. Y yo me puse a imaginar y a pensar, mínimo estaba esperando a alguien. Y lo que estaba esperando no era algo bueno. Y a veces nosotros, cuando pasamos problemas y adversidades, lo único que esperamos que llegue a la puerta es la muerte. Lo único que pensamos que llega a la puerta es el que nos va a cobrar. Lo único que pensamos que llega a la puerta es aquel que nos va a hacer y nos va a generar temor. Y cuando usted vive pensando así, Jesús aparece y también usted lo va a confundir. Mire que ellos confundieron a Jesús con un fantasma. ¿Y cuántas veces el Señor se ha querido aparecer a tu vida y nos hemos confundido con un fantasma? Hay gente que no tiene la capacidad de dormir con la luz apagada, porque apaga la luz y piensan que hay fantasmas. Y mire que hablo de los 12. En uno de los evangelios dice que gritaron. ¿Usted se puede imaginar a Pedro gritando? ¿Cómo gritaría Pedro? A Juan, a Felipe, a Andrés, gritando de mío. Póngase a imaginar 12 hombres en medio del mar gritando. Eso es de película. Y Jesús, ¿cómo le dice? Verso 50. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y yo te quiero decir, tú eres una oveja del Señor, y toda oveja reconoce la voz de su pastor. A pesar que pases por un valle de sombra y de muerte, a pesar que pases por momentos oscuros, cuando el Señor habla, la oveja tiene la capacidad de oír su voz. Y a pesar que tú no puedas entender la dimensión donde esté y todo te dé temor, vas a escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios te va a infundir aliento. La voz de Dios te va a infundir esperanza. La voz de Dios te va a infundir fe. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios? Lea la Biblia. Y lea la voz alta para que la escuche. Ahí es donde usted va a encontrar alientos. Ahí es. Porque en momentos de tribulación, momentos de angustia, muchos tienden a esconderse, muchos tienden a irse, pero muy pocos tienden a escuchar su palabra, a agarrar la Biblia y comenzar a leer. Muy pocos hacen eso en un tiempo de tribulación. Piensan en cualquier cosa, pero en menos en tomar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, a pesar que tú estés en medio del mar, viento contrario, cansado, la palabra de Dios te va a dar fe. Es la única forma para que tú puedas levantarte y continuar. Yo soy, no temáis. En el Evangelio de Juan, acá no está, pero en el Evangelio de Juan está la referencia de Pedro. Entonces Pedro dijo: si tú eres, mande que yo camine sobre el agua. Atrevido, ¿no? Qué fe tan atrevida. Mande que yo camine sobre el agua. Y Jesús le dijo: sal, ven. Entonces Pedro sacó un pie de la barca. Yo creo que todos los 11 lo estaban mirando a Pedro. Sacó el otro pie y comenzó a caminar. Su visión, ¿dónde estaba? En Pedro. Su visión estaba en Jesús. Pero dice la palabra que como estaba un viento contrario, como había tormenta, dice que se levantó una ola, una tormenta. Yo creo que esa ola tapó a Jesús. Y Pedro, cuando no vio a Jesús, digo, se me desapareció Jesús. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Comenzó a qué? A hundirse. Entonces, nosotros recibimos una palabra de aliento. Nosotros recibimos una palabra de fe. Vemos a Jesús
Y nosotros queremos ir a Jesús, estamos creyendo a Jesús y un momento a otro se nos desapareció. Yo creo que Pedro, yo creo que sí era un fantasma. Y comenzó a hundirse. Y cuando comenzó a hundirse gritó: Señor, sálvame. Y el Señor dijo: no grite, que estoy acá, venga para acá. ¿Usted alguna vez alguien se le ha acercado y habla un poquito fuerte? Y uno le dice: oiga, baje la voz. Baje la voz, que usted me tiene al lado. Dale pasito. Mire que Pedro, hay un signo de admiración en Juan, en signo de admiración dice: Señor, sálvame. Y ese signo de admiración es un grito. Y si usted está ahogando, usted gritaría: sálvame. ¿Usted qué gritaría? ¿Ah? Usted gritaría, usted patalearía, bueno, usted hace cualquier cosa que lo saquen de ahí. Y Pedro dice que el Señor estaba ahí, porque el Señor dice que extendió su mano. Si el Señor extendió su mano, el Señor no era elástico. No, el Señor estaba ahí, le sacó, lo alzó. ¿En qué momento Pedro no se dio cuenta que Jesús ya estaba ahí? ¿En qué momento pasó eso? Porque cuando Jesús lo levantó, Jesús le dijo: ¿por qué dudaste, Pedro? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? He escuchado a muchos predicadores que han dicho que Pedro se hundió porque dejó de ver a Jesús. Y es una verdad, cuando usted deja de ver a Jesús se va a hundir. Pero cuando estaba estudiando este pasaje, el Espíritu Santo me guiaba y me enseñaba lo siguiente: tú tienes que aprender a ver a Jesús a través de las olas, porque detrás de esa ola está Jesús. Tú debes aprender a ver a Jesús a través de la enfermedad. Tienes que aprender a ver a Jesús a través de la escasez. Tienes que aprender a ver a Jesús, porque Él no se ha ido. A pesar que venga un viento y lo tape, Él está ahí. Entonces, ¿por qué Jesús le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? No le dijo: ¿por qué dejaste de verme? Porque el Señor sabe que las olas nos van a impedir verlo. ¿Por qué le dijo: ¿por qué dudaste? Porque cuando Él salió de la barca, digo, si tú eres, cuando Él salió de la barca, Él no estaba seguro que era Jesús. ¿Y sabe cuál es el problema de nosotros? Que nosotros salimos de la barca. Mire, no salga de la barca si tú no estás seguro que es Jesús. Si tú no estás seguro que es Jesús, mejor quédate ahí. Porque si tú comienzas un proceso, comienzas a hacer algo inseguro, seguramente te vas a hundir. Cuando el Señor le dijo: ¿por qué dudaste? No lo dice cuando se hundió, lo dice cuando salió con duda de la barca. Ese fue el momento que él dudó, porque él dijo: si tú eres. Y ese si tú eres una duda. Y cuando tú inicias algo sin duda, te vas a hundir. Pero quiero decirte algo: el Señor va a estar ahí para sacarte. Otra, yo lo digo: el Señor va a estar ahí para sacarte. Yo te quiero decir algo, yo te felicito, porque a veces nosotros actuamos en duda, pero aunque sea salimos de la barca. Hay mucha gente que lo único que hace es criticarte, murmurarte, pero ellos nunca salen de la barca. Una cosa es que usted esté en la barrera de los toros y otra cosa es que usted esté con los toros. Y Pedro fue el único que decidió de los 12 comprobar si era Jesús. A veces vemos que Pedro el malo, pero Pedro fue el único atrevido y fue el único que caminó sobre las aguas. Y Dios quiere levantar una generación, no con duda. A Pedro lo mató la duda, pero una generación que cuando el Señor te haga el llamado, tú te levantes y digo: Señor, yo voy porque yo sé que eres tú. Yo voy porque yo sé que eres tú. ¿Por qué a veces nos hundimos? Porque pretendemos caminar como Jesús camina, pero no hacemos lo que Jesús hizo.
Queremos echar fuera demonios, queremos multiplicar pan y peces, queremos andar sobre el mar, pero no queremos subir al monte. No, eso no nos gusta. Nos gusta todo lo que se muestra, todo lo que Jesús mostró, a eso sí nos gusta. Pero toda la vida secreta de Jesús que está en el monte no nos gusta. Y Pedro intentó caminar igual que Jesús, pero su fe no estaba fortalecida en el papá. La fe no es yo me voy a arriesgar y lo voy a hacer por fe. No, eso no es fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la fe viene con la seguridad que tú pasas tiempo con Dios en su palabra. Y cada cosa que tú haces, tú tienes la seguridad que Dios te va a respaldar. La fe no es que aparezca un negocio, aparezca algo y digo, yo lo hago por fe. Ojo, no se trata de un impulso, se trata de una relación con Dios. Porque si tú mantienes una relación con Dios, tendrás la capacidad de andar sobre el mar. Verso 51. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. ¿Qué dice, iglesia? Y se calmó el viento. ¿Por qué se calmó el viento? Porque llegó Jesús. Porque llegó un hombre de oración. Porque llegó un hombre que el mar se aquieta. Porque llegó un hombre que tiene una relación con papá. Y cuando Jesús entra en una barca, a pesar que esté la tormenta engrandecida, todo se va a calmar. Solamente falta que Jesús llegue a tu barca. Solamente falta que Jesús llegue a tu vida para que todo se comience a aquietar. Porque cuando llega Jesús, la tormenta sabe que se le acabó su hora. Usted y yo necesitamos a Jesús en la barca. Usted y yo, si salimos sin Jesús, mire que Jesús lo despidió, pero Jesús lo estaba observando. Pero tú inicias con Jesús y tú llegas con Jesús. Otra, yo digo esto: tú inicias con Jesús y tú llegas con Jesús. A pesar que en la mitad del proceso tú te sientas solo, pero eso no significa que el Señor te ha dejado de ver. No significa eso. El Señor siempre te ha visto y Él tampoco va a hacer que tú llegues solo. Póngase a pensar que los discípulos llegaron allá y Jesús nunca llegó. ¿Dónde está? No, Jesús nunca va a permitir que pase eso. Todo lo que inicia con Jesús termina con Jesús. Si Jesús comenzó una buena obra en tu casa, dice la palabra que Él la va a terminar. A pesar que en el proceso tú digas me siento solo o sola. Todo lo que el Señor inicia, el Señor lo termina. Si el Señor se metió a tu casa, el Señor sabrá cómo salir, pero va a salir bien, con tu familia restaurada. Y vas a llegar al otro lado con la seguridad de quién es Él. Porque mire lo que pasó en el versículo 51. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. En los otros evangelios aparece y lo reconocieron como hijo de Dios. Mire, que lo reconocieron como hijo de Dios. A veces, ¿qué hace falta más que haga Jesús para creer? ¿Qué hace falta que Jesús haga más para creer que Él es el Mesías, que Él es nuestro Salvador? ¿Qué hace falta más que Él haga? Porque todo lo que había hecho hasta el día de hoy, y ellos todavía dudaban que Él era el Salvador, que era el Rey. ¿Cuántas veces hace falta que Jesús haga un milagro para que tú sigas creyendo en Él? No te basta con el sacrificio que hizo en la cruz. Eso ya es un milagro. Pero el Señor nos prueba para ver qué es lo que sale en nuestro corazón. ¿Y con qué nos prueba? Con adversidades, con tormentas, para ver si nosotros creemos en Él. En el Evangelio de Juan dice también que llegaron enseguida. Llegaron enseguida.
Dígale a su hermano que está a su lado: con Jesús es más fácil las cosas. Dígale esto: con Jesús se llega rápido. Mire que ellos, por estar cansados, por estar agotados y el viento contrario, ellos no sabían que iban a llegar. No, ellos no sabían. Pero cuando Jesús se montó a la barca, el Evangelio de Juan relata que llegaron enseguida. Llegaron enseguida. Y enseguida es rápido. Rápido. ¿Qué te quiero dar a entenderlo? Te quiero dar a entender algo para que tú lo agarres. Si tú estás cansado, 1, Jesús ya viene en camino, y 2, vas a llegar ya al destino profético para tu casa. Si tú estás cansado ahorita, estás cansado de la situación, estás cansado de vivir en las necesidades, estás cansado de vivir de pronto en la oscuridad, 1, ya viene Jesús, y 2, ya estás cerquita a tierra. Porque mientras tanto que ellos tuvieron fuerzas, estaban lejos. Yo quiero que te pongas sobre tus pies. Cuando estaba estudiando este pasaje, yo le dije al Señor, yo siempre le pregunto cosas al Señor. Y le pregunté: ¿por qué tú escogiste el mar? ¿Por qué no lo probaste en otro lado? ¿Por qué fue el mar? Y el Señor me dijo: sencillo. Porque el mar representa algo tan profundo que tus pies no tienen la capacidad de tocar el fondo. Porque si el Señor los fuera probado en el monte, seguramente ellos se fueran salido corriendo. Si el Señor los fueran probado en la plaza, seguramente fueran salido corriendo. Lo que te quiero enseñar en esta hermosa noche es que el Señor nos va a inducir por su amor y por su misericordia a lugares profundos para que tú no vuelvas atrás. Pero para que también tú veas y tú dependas de Él. Porque el mar representa algo tan grande, algo tan profundo. El mar representa algo tan inmenso que tú no tienes la capacidad de abordarlo, no tienes la capacidad de salir de él con tus propias fuerzas. No tendrás la capacidad. Si estás en medio del mar, no tendrás la capacidad. Y a veces el Señor va a permitir circunstancias y te va a ahondar en circunstancias y te va a dejar en la mitad de las circunstancias. El Señor sabe que la circunstancia es más honda que tu solución. El Señor sabe que la circunstancia es más honda que tus fuerzas. El Señor sabe eso. El Señor lo único que quiere ver es tu fe. Es lo único que quiere ver. Y es por eso que nos hunda a través del mar. Es por eso que nos lleva a través de los problemas. Es por eso que nos lleva hasta la mitad para ver qué vamos a hacer nosotros. Si fuese así, Satanás dice que él tienta. Y lo que él hace es para matarte. Pero como tú eres un hijo de Dios, ese problema no viene de Satanás. Ese problema es la oportunidad que Dios se buscó para mostrar su gloria y su poder y para que tú dependas de Él totalmente. Solamente es eso. Y probar qué es lo que hay en tu corazón. En tierra tus pies corren. En tierra tú puedes decidir cualquier camino. En tierra tú puedes decidir hacia dónde quieres ir porque tienes pies y puedes hacerlo. Pero en el mar es totalmente diferente. En el mar solamente basta esperar en Dios. En el mar solamente basta confiar en Dios. En el mar solamente basta que Él me saque si me estoy hundiendo. Solamente eso pasa en el mar.
Yo no sé cuál es el mar en este momento para tu casa. No sé cuál es el mar que ahorita estás atravesando. No sé cuál es el mar, no sé cuál es el camino que ahorita estás atravesando y de pronto estás sin fuerza y de pronto no quieres continuar, de pronto no quieres seguir, y cuando tú miras atrás no tiene dirección. Hay gente que en este momento está tan cansada, hay gente que en ese momento está tan fatigada que un viento puede venir y los puede arrastrar a donde sea, porque no tendrá la suficiente fuerza para direccionarse. Ha venido de pronto la deuda, ha venido la enfermedad y esto te ha arrastrado y te ha llevado a donde la deuda, donde la enfermedad, donde cualquier viento con su ímpetu te ha arrastrado, y tú no tienes la capacidad de devolverte, no tienes la capacidad de impulsarte, no tienes la capacidad porque no tienes fuerzas. Pero es ahí donde aparece Jesús. Es ahí donde aparece Jesús. Y Jesús en esta hermosa noche te dice lo siguiente, iglesia: no temas, porque yo estoy contigo. No temas, iglesia, porque yo estoy contigo. Yo estoy ahí. Lo único que hace falta es que Él se monte a la barca. Eso es lo único que hace falta. El Señor no te va a dejar en medio del mar. El Señor no te va a dejar en medio de la tempestad. El Señor va a tener paciencia y se va a montar a tu casa, se va a montar a tu vida. Y cuando Él está en tu casa, en tu vida, los vientos van a desaparecer. Solamente falta que Jesús entre a esa casa. Solamente falta que Jesús entre a esa barca para que todo comience a desaparecer. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo precioso. Gracias por este tiempo especial. Gracias por este nuevo camino que nos has abierto. Y a pesar, Señor, que sea sobre el mar, si andaremos, Señor, dice tu palabra, que si caminaremos por el mar no nos ahogaremos, y si pasares por el fuego tampoco nos quemaremos. Eso es lo que tú haces. Si tú dices que es por ahí, nosotros caminaremos en fe. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Caminando hacia ti, voy corriendo hacia ti. Mi voluntad quiero dar, paso a paso, frente al mar. Caminando hacia ti, voy corriendo hacia ti. Mi voluntad quiero dar, paso a paso, frente al mar. Y si creo,